Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para tu equipo de trabajo y para toda la audiencia. Gracias, Sebastián. Bueno, en principio te seguimos por redes sociales y sabemos que en lo que se refiere puntualmente a todo el tema de prevención y asistencia de las adicciones están recorriendo, por un lado, la provincia con muchos encuentros, pero además te noto a vos con una agenda nutrida a nivel nacional. ¿Cómo ven ese trabajo? Pudiendo articular algo realmente federal, es alineamientos de nación que tiene respecto a lo que es la prevención de consumos problemáticos y lo que es la prevención del suicidio, poder articularlo, digo yo, para después poder llevarlo y trabajarlo acá en lo que son las diferentes localidades de la provincia, sobre todo en las cabeceras, donde tenemos equipos de trabajo que llevan adelante una labor en relación no solo a la asistencia, que como bien vos decías en la introducción, la pandemia ha incrementado algunas conductas a la asistencia. Sebastián. Así que estamos en un trabajo que está siendo bastante federal en ese punto, porque intentamos que haya una conexión entre lo que viene de Nación con los lineamientos provinciales, porque entendemos que es la mejor forma de trabajar articuladamente y todas las gestiones necesarias para ello, ¿no? Y hay que estar en territorio, digo yo. Bien. ¿Y qué balance, qué evaluación, qué mirada van teniendo justamente respecto de lo que es el tema adicciones en particular a nivel provincial? Digo, ¿cómo podría estar posicionado Chubut, por ejemplo, a nivel nacional respecto de todo lo que es el tema de prevención, de trabajo articulado, por ejemplo, con el área educativa, para prevenir el tema de adicciones? Bien, nosotros cuando hablamos de articular, nosotros en la provincia necesitamos articular los diferentes sectores, porque nosotros no podemos pensar prevención de consumo o prevención de suicidio de manera unilateral, como que solamente sea potestad o del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación o de cualquier otro ámbito, sino de manera articulada. Entendemos que la prevención bien entendida, uno de los lugares privilegiados para trabajar es las escuelas, ¿no? Pero también tenemos que entender que nuestras niñeces, nuestras adolescencias también transitan otros espacios. Por eso en el trabajo que nosotros hacemos de mesas intersectoriales y de talleres territoriales, intentamos que se congreguen todo lo que son los clubes, las asociaciones civiles, las ONG, y trabajar con los referentes de las adolescencias, de las niñeces, que estas personas, al ser referentes, tienen un vínculo y tienen un grado de empatía diferente al que podemos llegar nosotros a darle solamente una charla, no sé si me explico. Entonces, sí. En ese trabajo tenemos que estar articulados todos. Yo te pongo un ejemplo, la ley del suicidio, ¿no? La ley nacional del suicidio, nos refiere que tiene que ser un trabajo intersectorial. Bien, entonces en las mesas que estamos llevando adelante en la provincia, intentamos que la mayoría de los sectores esté presente, cada uno aportando, digamos, cómo ve la problemática desde su lugar y intentando generar acciones preventivas, acciones que tengan que ver con llegar a todo lo que yo decía recién, pero a partir de los datos, que muchas veces, bien preguntás vos, cómo estamos en relación a otras provincias, ¿no? Nosotros tenemos ¿cómo decirte? Dentro de la media, estamos por debajo de la media, o sea que estamos un poco mejor que otras provincias. Te pongo un ejemplo, en lo que es suicidio, los números más altos lo tienen las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Nosotros estamos por debajo de la media. ¿Pero qué significa eso? Que también tenemos que estar atentos a otras situaciones si bien no tenemos un número alto. Yo te doy un dato, por ejemplo, no son pocos los casos de adolescentes que ingresan por la guardia del hospital con diferentes cortes en los brazos, autolesiones, algunas ideas en relación a la muerte y el suicidio, que ahí tenemos un número también importante que hay que observar, porque si ese número nosotros no lo empezamos a trabajar preventivamente, dentro de poco corremos riesgo de que puedan aumentar los eventos digamos, de suicidio concretamente, no sé si me explico. Y para llegar a trabajar la prevención en políticas públicas más o menos acertadas, necesitamos el dato. ¿El dato qué significa? Tener una estadística, una relevancia de cuanto a número para hacer no solo el análisis cuantitativo
de cómo estamos, como yo decía recién, en las cuestiones de números con otra provincia, sino en el análisis cualitativo de por qué nuestros adolescentes, por ejemplo hoy, en el ejemplo que di recién, están cometiendo estas conductas, ¿no? Se están motivando a hacer este tipo de conductas que tenemos que estar atentos los que somos adultos referentes, como decía yo, y ese dato cualitativo es el que a nosotros nos va a decir algo, de decir qué es lo que le pasa a nuestra adolescencia, qué le está sucediendo con su proyecto de vida, cómo están viendo el mundo adulto, cómo están percibiendo el mundo después de la pandemia. ¿Bien? ¿Para qué? Para que después las acciones preventivas que hagamos sean un poquito más certeras, un poquito más eficaces, un poquito más que lleguen, digamos, a responder algo de esta pregunta. Por eso en este trabajo, en las mesas intersectoriales, se han conformado comités de análisis de eventos relacionados al suicidio. ¿Qué significa? Que frente a determinados eventos, como puede ser ya sea un evento consumado o de intentos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la evaluación anterior, ¿no? Tratar de recabar datos de lo que fue sucediendo antes de que esto ocurra, para poder detectar qué factores de protección fallaron, ¿bien? Y qué factores de riesgo sí se activaron para que esto suceda. Entonces ahí ya tenemos algunas respuestas que nos permiten reforzar algunas cuestiones de manera preventiva. Hola Sebastián, Martín Medina te saluda, ¿cómo te va? Martín, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos recién mencionabas el tema de la pandemia. ¿Vos cómo observás referencia a eso, teniendo en cuenta que son parte del equipo que camina gran parte de la provincia? Si has visto un aumento en el tema de las conductas relacionadas con el suicidio, o se han mantenido de alguna manera la tendencia que ha existido. Lo que nosotros vemos, Martín, es que ha habido un cierto incremento en la forma de comunicar. En comunicar, inclusive, te diría, desde la cuestión de la violencia, ¿no? Desde la violencia de la física, de la violencia verbal. Creo que ha habido algo de incremento en ese punto, y pensando esto que yo decía del suicidio, el suicidio está dentro de los conceptos de violencia en general. Bien, uno puede ser violento con otra persona, violento contra sí mismo, bien. Nosotros tenemos también un dato que a nivel de educación, no solo hemos tenido 2 años medios parados por la pandemia, sino también algunos años anteriores con algunas dificultades en la regularidad de las clases, y creemos que eso ha afectado de alguna manera muy significativa a nuestros jóvenes, lo que ha llegado a ser de que se han desconectado un poco de la vida institucional, de la vida de los hábitos, un poco de la vida adulta que encuentran cuando tienen algún referente en la escuela, y hemos visto que algunas formas de canalizar esas ausencias no han sido las mejores para nuestros adolescentes, ¿bien? Y lo están demostrando con diferentes cuestiones. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, el uso de las redes sociales, cuando vemos que se están generando, no sé, este tipo de acosos que se producen entre pares, ¿no? O esta cuestión de buscar de alguna manera algunos eventos violentos, entre ellos citándose por redes sociales a pelear en algún lugar, ¿no? No encontrando, digo yo, los mecanismos un poco más madurativos, que eso es lo que apuntamos en la vía institucional, para canalizar algunas frustraciones que seguramente debe tener, y también poder diferenciar que en la adolescencia, para que no metamos todo en la misma bolsa, ¿no? En la adolescencia hay conductas típicas y esperables y necesarias. Esas conductas típicas, necesarias y esperables ahora se han exacerbado, ¿no? Entonces, ahora que hemos vuelto ya de la pandemia, es importante intensificar el trabajo con los que son referentes de los chicos, como yo decía recién, en el caso de los POT, por ejemplo, que hacen una función clave dentro de las escuelas, o todos los adultos referentes, como también del sistema de salud, como también de los sistemas de protección de derechos, y el trabajo con la familia. Nosotros intentamos siempre poder llegar al trabajo con las familias, porque también las familias fueron afectadas por todo lo que ha sucedido. Creo que nadie quedó indemne de la pandemia, y la pandemia no vino sin consecuencias. Pero bueno, yo creo que es momento de intentar recomponer aquello que se haya roto, y creo que en este trabajo que venimos haciendo de prevención de consumo, prevención de suicidio, como 2 ejes, entre otros, intentamos que eso vuelva a hacerse un borde. No sé si me explico, ¿eh? Uh-huh. Así que yo creo que los chicos es muy importante poder ofrecerse
como adulto disponible para escuchar lo que allí está ocurriendo. Yo digo dos cosas, tanto para la prevención de consumos problemáticos o adicción en el peor de los casos, como para la prevención del suicidio, es importante tener claro que no hace falta ser especialista para poder colaborar en esto. Con el hecho de poder escuchar, brindar una escucha activa, no juzgar los discursos de nuestros adolescentes, ¿no? Brindarse como posibilidad de poder tramitar algo de lo que a ellos les pasa o ayudarlos a tramitar algo de lo que a ellos les pasa, me parece que estamos en un momento como más clave que nunca, ¿no? Si siempre decimos que eso es importante, creo que ahora es más importante que nunca, porque hay que buscar otras formas de canalizar algunos malestares que le están sucediendo. Te adelantaste a la pregunta que iba a hacer, porque venía un poco por ese lado. Digo, ¿cómo se puede gestionar esta sensación que tienen algunos chicos de incertidumbre o de falta de respuestas del entorno familiar o afectivo en algunos casos? En lo personal también observo que hay veces que algunos estados de ánimo están como fuertemente marcados por la ausencia de un proyecto de vida. Y en esto es súper importante lo que vos marcabas también, el tema de que desde el entorno de un club de barrio, desde lo que puede aportar, no sé, una asociación vecinal, por ejemplo, se puedan generar proyectos que en algún caso lo lleven al adolescente a sacar la mirada de cuestiones más vinculadas al ocio o alguna cuestión negativa y empezar a poner en marcha aunque sea un germen, una semilla, algo vinculado a un proyecto de vida o a un camino a recorrer, ¿no? Exactamente, Ricardo. Y yo creo que más allá de los puntales que son la educación formal, también tenemos que analizar en cada localidad, por eso cuando uno recorre la provincia se encuentra con realidades diferentes, en qué localidad viven esos chicos y qué ofertas recreativas, educativas, culturales, deportivas tienen nuestros adolescentes hoy en cada una de las localidades, más allá de la educación formal, digo yo. Sí, sí. Bien, porque los chicos, más allá de la educación formal, como yo decía al inicio, transitan otros espacios. Claro. Bien, y esos espacios hay que potenciarlos, porque quizá hoy chico no tiene muchas ganas o no encuentra esto que vos decís, viene en la importancia de una escuela secundaria como proyecto de vida para tener una herramienta que después le permita poder generarse una actividad laboral, que quizá hoy no lo ve, pero sí ve la posibilidad de irse a un club y de ahí poder generar algún tipo de lazo transferencial con algunos referentes adultos que pueden servir de apoyatura para que después en un segundo momento pueda reconectar con la escuela. Nosotros lo que hemos visto, y por eso en las mesas intersectoriales, yo digo, estamos todos los sectores, hubo muchos chicos que, por ejemplo, ante la dificultad económica que generó la pandemia, se incrementaron el tema de los merenderos, de los comedores, y nosotros necesitamos trabajar con esa gente, porque vos imagínate qué importante y qué fuerte que es para un niño que otro adulto lo asista desde una necesidad tan básica como es la comida. El vínculo que se genera ahí, nosotros tenemos que aprovecharlo para poder dotar de algunas herramientas a esa persona para que pueda tener llegada a estos chicos y también incentivarlos y también acompañarlos, digamos, en este proceso que ha sido difícil para todos. Por eso, hoy más que nunca, todas las organizaciones, porque hay que entender que el concepto de Estado, el Estado somos todos, no solo las organizaciones gubernamentales como un ministerio, sino, como yo decía recién, en la pandemia lo que hemos visto es la gran importancia de las ONG, de los merenderos, de los comedores, que han hecho una acción social muy importante, y eso, digamos, creo que hay que capitalizarlo en el buen sentido, porque son los que están teniendo una llegada quizás diferente y muy positiva con nuestros adolescentes, con nuestras niñeces, como yo decía. Así que yo creo que hay mucho por hacer y estamos en un buen momento para seguir potenciando este trabajo. Sebastián, y hablando de eso último, ¿cómo sigue la agenda para esta última parte del año? Me imagino que se continúa con este trabajo en las mesas intersectoriales en todo el territorio. Sí, ahora estamos, justamente ayer estuvimos en Puerto Madryn trabajando en una mesa intersectorial
y es muy interesante cuando se trabaja, como uno trabaja provincia con nación o trabaja provincia con municipio. Hemos tenido una apertura muy interesante el municipio de Puerto Madryn, como en su momento el de Comodoro, para convocar a todos los sectores a trabajar, y ya esta semana estamos también reuniéndonos con el municipio de Trelew para organizar también una mesa allí, y estuvimos trabajando fuertemente lo que es Dolabón y 28 de julio, porque en la zona del Valle se han generado algunos eventos de suicidio y nosotros no teníamos previsto ese trabajo, así que estamos haciendo talleres de prevención, como también en el Club Social y Deportivo Dolabón tenemos también una agenda para noviembre, y así en diferentes puntos de la provincia. La idea es llevar un poco en el terreno esto que yo acabo de decir, plasmado en actos. Y yo te doy un ejemplo. De una mesa intersectorial, lo que nosotros hacemos es tratar que haya subcomisiones de comité de análisis de por qué pasa lo que pasa, una subcomisión de talleres territoriales, uno en las escuelas y otro para referentes de niña y adolescencia, y después tenemos lo que es todo las subcomisiones para el trabajo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, y es un punto muy importante que vamos a estar trabajando seguramente en noviembre con Nación, que van a venir a la provincia a hacer una capacitación provincial para medios, porque los medios de comunicación estuvieron atravesados un buen tiempo esta parte por una prohibición de hablar de suicidio como tal en los medios. Se hablaba de muerte, pero no se hablaba de suicidio, ¿bien? ¿Qué género es? Un imaginario que pareciera que no tuviéramos suicidio, porque si uno en los medios, que uno está lleno de medios, no leía suicidio, veía muertes, pero no suicidio, y creía que eso era algo que ya no existía más, salvo que te toque de cerca alguien conocido, un familiar, un pariente, ¿viste? Así que ahora se ha hecho una capacitación para que los medios puedan informar, pero hay que capacitar para ver de qué manera, cómo, cuándo, qué decir, qué no decir, pero hay que hablar de suicidio. Por eso los eslogan a nivel nacional es hablemos de suicidio, y el suicidio es cosa de todos y de todas, ¿no? Así que tenemos una actividad importante para todo lo que es lo que resta del año en la provincia, ¿no? Se ha modificado, es muy interesante esto último que marcás, se ha modificado un poco el paradigma. Recuerdo que cuando recién empecé a trabajar en medios, cuando había un suicidio, es como que todo el mundo se miraba de refilón para ver de qué manera se mencionaba, de qué manera se trasladaba o al aire de una radio, o los chicos que trabajaban en redacción de diarios, de qué manera se encaraba y si era posible evitarlo mejor. Y esto que vos estás comentando evidentemente da cuenta de un cambio de paradigma respecto del tratamiento, del enfoque de los medios sobre esta problemática, ¿no? Exactamente, porque aquello que no se habla pareciera que no existiera, sí, claro. ¿No? Y bueno, hay que hablar de consumo problemático, hay que saber diferenciar qué es un consumo problemático, un uso recreativo de sustancia, a diferencia de las adicciones, ¿no? De eso tenemos que hablar, digamos, porque eso es algo que no podemos ocultar, es algo que pasa y que creo que podemos trabajarlo entre todos, no necesariamente lo que somos especialistas, lo que somos especialistas trabajaremos en una parte, pero todo lo que es la prevención creo que nos incumbe a todos, ¿no? Y esto no es cargar de responsabilidad a nadie, sino desde el lugar que me toca, en qué puedo colaborar, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer que esto nos incluya a todos, ¿no? Porque los beneficiados van a ser nuestros niños, nuestros adolescentes, que son parte de nuestra comunidad, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Bien. Sebastián, te agradecemos por el contacto en la mañana, has sido muy gentil, sabemos que tenés una agenda nutrida por delante y así todo te has hecho un lugarcito para conversar, así que lo valoramos, te agradecemos. Sí, ahora estamos viajando ahora ya mismo a Comodoro, así que les agradezco a ustedes por el espacio, por la comunicación, a disposición para hablar de este tema, porque hablamos los trazos gruesos, estaría bueno cuando ustedes quieran abordarlo un poquito más fino, sí. Y a disposición, saludo al equipo y a toda la audiencia. Te agradecemos, que tengas buen día.